El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con un invitado muy especial que viene de la Universidad de Antioquia, de la sede suroeste. Pero dejemos que sea él quien nos diga quién es. Luis Fernando, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muy buenas noches y bueno, pues primero quiero agradecer la invitación que me han hecho para este programa y compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia de vida. Luis Fernando, me gustaba haberlo invitado porque, digamos, también ahora que estamos hablando de paradigmas, hay mucha gente que cree que si no es egresado de una sede de una universidad que sea en una ciudad, llamemos Medellín, Bogotá, pues ese universitario no va a tener ningún futuro, ¿sí? Es más o menos el paradigma que maneja mucho estudiante. Yo quiero que usted nos cuente toda esa historia y que la gente rompa un poco ese paradigma, ¿sí? Bueno, antes de llegar entonces a mi experiencia universitaria, pues sí. Quiero decir, pues yo soy de una vereda, yo soy del Alto del Rayo, allá desarrollé toda pues la primaria, estudié hasta quinto y he vivido en la parte de educación unas experiencias que son algo de transición. Sí. Mi último año en quinto fue cuando se comenzó a incorporar la metodología de escuela nueva en las escuelas rurales, sí. Experimentando pues con una nueva forma de estudio a través de cartillas y actividades que se desarrollaban ahí. Luego entonces pasamos a lo que es la secundaria. Pero perdón, Luis Fernando, sí. ¿Usted era buen estudiante también allá en la escuela? Bueno, era un estudiante como cualquier otro, un estudiante normalito. De hecho, se nota un poco el cambio en la parte de la secundaria, sí. Cuando que la desarrollé en la institución educativa o en el Liceo Juan de Dios Uribe, sí. Cuando eso era IDEM. Trabajé ahí pues en la parte de industrial y sí. En los últimos años era un estudiante que en décimo sí. Perdí un logro de matemáticas. Algo paradójico hoy en día, más adelante vemos por qué, pero claro que sí. Perdí un logro de matemáticas que en décimo lo recuperé en 11 gracias pues a una profesora que llegó al colegio a desarrollar una metodología de estudio en matemáticas y que despertó ese interés por las matemáticas en mí. O sea que usted aplica lo del técnico Maturana, que perder es ganar. Perder es ganar un poco y en esa ocasión fue sí. Ganar mucho. Imagínese. Bueno, pero entonces mucha gente preguntará, bueno, pero ¿quién es Luis Fernando Suárez? ¿Cierto? A ver, ¿ustedes viven dónde aquí en Andes? ¿De qué familia es usted? Bueno, Luis Fernando Suárez, bueno, un habitante de Andes como cualquier otro, sí. Soy hijo de Hernán Suárez y María Carmen Restrepo. De pronto, por el nombre de mi papá, no saben quién es, pero cuando uno dice que es hijo de Chocolo, inmediatamente lo ubican. Ya lo sacaron. ¿Saben quién es? Entonces, sí. Soy el menor de la familia, soy el octavo de 8 hermanos y actualmente vivimos pues en San Pedro, sí. Que es un punto referente claro aquí sí. En Andes, la esquina sí. O la tienda de Chocolo. La tienda de Chocolo, sí, de Mi Blanco. Mi Blanquito. Bueno, entonces ahora sí retomemos esa parte de la secundaria en el IDEM Juan de Dios Uribe. Bueno, el proceso de la secundaria fue algo pues,
de las mejores etapas que uno tiene en la vida. Igual pues fue un proceso que uno va despertando, era un estudiante ya un poquito mejor de lo normal, pero se nota en décimo, pues fue algo que marcó porque perdí un logro, yo nunca había perdido un logro, pero perdí pues un logro en décimo, que lo recuperé en 11 y en 11 se notó el cambio porque fui egresado del Juan de Dios como mejor estudiante de la promoción. No me digas. Entonces se notó pues el cambio. Claro. Que se dio académicamente en ese punto. Pero utilizando la metodología de esa profesora. Sí, la profesora tenía una metodología para enseñar matemáticas y como yo era el que debía algo que tenía que recuperar, pues se enfocó conmigo para desarrollar unas actividades que ella no tenía desarrolladas pero que quería implementar. Entonces, de la mano de ella desarrollamos esas actividades para transmitírselas al resto del grupo. Bueno, ¿esa profesora hoy por hoy todavía está acá en Andes o ya no está? No, ella ya no está acá en Andes, la profesora era la profesora Nancy Pantoja, ella estaba de rectora en una institución, no recuerdo en dónde, pero ya no está acá en Andes. Entonces, gracias a ella, usted es lo que es, digámoslo así. Sí, despertó pues ese interés en las matemáticas, claro, y de hecho el interés en dos carreras que me gustaba mucho estudiar y que cuando me presenté pues a los estudios universitarios fueron mis dos opciones para elegir, que eran la ingeniería electrónica o la ingeniería de sistemas. Y entonces usted terminó 11 y se presentó a esas carreras. Terminé el grado 11, me presenté a ingeniería electrónica, pero para estudiar en Ciudad Universitaria, en la de Antioquia. Obtuve muy buen puntaje en el examen de admisión porque saqué 70 puntos, pero desafortunadamente es tanta la demanda que tiene la carrera que no alcancé cupo para estudiar. Pues en ese año, como no tenía otra opción de estudio, pues resultó la oportunidad de prestar el servicio militar en el comando de policía. Yo fui auxiliar bachiller del 2000. Presté el servicio militar ahí y al terminar, pues ya con la sede de la universidad, que tenía 2 años de estar acá, allá en el suroeste, tenía ingeniería de sistemas con una particularidad, pero tenía la carrera. Me presenté y logré pasar y ya desarrollé mis estudios ahí. Bueno, pero nada que no le quedó gustando lo de la parte de ese servicio militar en la policía, no le quedó gustando nada de eso. No, es una experiencia muy agradable. Es muy diferente a lo que uno vive diariamente y a lo que uno ve desde afuera de lo que es una institución militar. Pero igual la vocación militar no la tengo. Yo quería seguir estudiando, no seguir en el servicio militar, como muchos de mis compañeros que siguieron la carrera militar, pero yo decidí más bien por la vida académica, tener un título profesional y ejercer una profesión. ¿Esa disciplina de allá también influyó en su éxito? Claro, no, todo lo que uno aprende con las experiencias de vida influyen en las decisiones que uno toma después. Claro, entonces son experiencias que claro, la experiencia militar es muy rigurosa y le ayuda a uno para enfocarse y desarrollar trabajos en cualquier área. Bueno, usted se presentó a la ingeniería de sistemas. ¿Cuántas personas se vincularon a esa carrera? Bueno, yo me presenté, era la segunda corte de ingeniería de sistemas que tenía la universidad, llevaba pues 2 años. Me presenté en el 2000, para empezar en el semestre 2002, o sea, el segundo semestre del 2000. Desafortunadamente pues en esa época la universidad no tenía sistema de seguridad, pues estaba iniciando, se robaron la sala de computadores, entonces tocó aplazar el inicio del semestre. Arrancamos en el 2001 con una metodología de estudio un poco diferente. Bueno, arrancamos, nos presentamos varios, pero pasamos el examen de admisión 27, la segunda corte. Pues al final del programa terminamos de esos 27, terminamos 12, se quedaron 15 en el camino.
Puede ser un poco porque la metodología de estudio era diferente, era una metodología que consistía en que el grupo de estudio se reunía ya en la sala de sistemas, recibíamos la clase a través de una videoconferencia, es decir, utilizamos mucho las TIC. La comunicación con el profesor era en tiempo real, vía telefónica, teníamos un amplificador para escucharlos todos y cada uno con un micrófono pues para comunicarse con el docente. Igual nunca lo veíamos, yo en esos momentos todavía hay profesores que me dieron clase que no los conozco físicamente. Si me hablan los conozco porque les conozco la voz, pero físicamente no los vemos. Sin embargo, habían profesores que venían en fines de semana, un sábado o domingo, a dictarnos algunas clases presenciales o a hacernos los parciales. Entonces, muchas veces era una metodología muy pesada porque nosotros estudiamos de lunes a viernes y cuando un profesor venía sábado y domingo, entonces estudiábamos de lunes a domingo. Era algo difícil, pero que requiere de autodisciplina. Es decir, cuando uno quiere estudiar, puede hacerlo. Bueno, usted tuvo compañeros o inclusive usted que también mezclaban lo del estudio con el trabajo. Claro, muchos compañeros trabajaban y estudiaban. Sí, pues nosotros en la familia siempre hemos tenido un negocio que es, por decirlo, familiar, que siempre hemos tenido tienda. En esa época la administraba mamá. La tienda, nosotros le colaborábamos pues ahí, de ahí era donde ella nos pagaba la matrícula, nos pagaba todo, ella era la que nos daba todo pues económicamente. Entonces, claro, alternábamos el tiempo de ayuda ahí en la tienda con el estudio y además de eso, pues debido pues al promedio que uno va obteniendo en la carrera, puede ocupar un cargo administrativo como auxiliar administrativo en la seccional. O sea, por su buen rendimiento. Sí, yo estuve como auxiliar administrativo durante 3 años allá, entonces por un lado era que no me cobraban la matrícula, por el otro entonces era esas horas las pagaban, entonces recibía uno una ayuda económica para el transporte, sostenimiento, fotocopias que se podían servir de ahí. Excelente, sí. Bueno, entonces, ¿en qué año terminó usted esa carrera? Yo terminé en el primer semestre del 2007, pero bueno, debido pues a los trámites y todo eso, me gradué el 23 de noviembre del 2007. Ahí terminé ya la carrera y nos pudimos graduar los 12 compañeros que terminamos Ingeniería de Sistemas. Bueno, esos 12 compañeros, o sea, esos 11 compañeros suyos, ¿ya están laborando? ¿Cuál es más o menos la situación de ellos? Todos están trabajando, no hay ni uno que no esté haciendo nada. Pero a ver, pero todos por acá en el suroeste o otros en otros Algunos, son pocos los que están acá en el suroeste. La mayoría están en Medellín, en empresas de programación. En estos momentos ya están de jefes de sus dependencias. De hecho, hay un compañero que trabaja en Bancolombia, en la sede principal en Medellín, y es el jefe de programadores de Bancolombia, que es como uno de los que mejor ubicados están laboralmente. Pero entonces, a ver, ¿eso quiere decir que esta ingeniería es apetecida? Claro, no, la ingeniería de sistemas es muy perseguida. Desafortunadamente hay una mala interpretación de lo que es la ingeniería de sistemas y de hecho yo era uno de los que la interpretaba mal. Muchos creen o creíamos que la ingeniería de sistemas le enseñaban a uno a destapar un computador, repararlo. Como técnico pues. Exactamente, eso, precisamente esa es una diferencia, que es que es un trabajo técnico y el nivel de ingeniería es de un poco más de alto nivel. Pues no demeritando, porque es que no se demerita, es más, el trabajo de técnico es muy cotizado, es muy codiciado y es excelente para quien lo desarrolla. Cuando digo de alto nivel es que no se trabaja tanto con la materia física, sino que más en la parte de diseño de software. Entonces es una confusión que se tiene en cuanto a lo que es ingeniería de sistemas. Bueno, entonces eso ha sido pues un rotundo éxito, esa carrera acá en Andes. Ahora ya enfoquémonos en su labor, ¿sí? Pues estos otros compañeros, muchos se desplazaron. ¿Qué lo llevó a usted a quedarse acá en Andes? Bueno, faltando un semestre para terminar la carrera,
el técnico o quien administraba la sala de sistemas en la universidad salió trasladado pues para Medellín, tuvo razones pues para ir a ocupar un puesto en Medellín. Quedó la vacante de el administrador de la red de datos en la seccional. Sí. Yo en ese entonces no tenía ningún otro título, aunque tenía 9 semestres de ingeniería de sistemas, era un bachiller. Claro. Presenté de tal manera mi hoja de vida indicando que me faltaba un semestre para terminar la carrera, y debido a que era auxiliar administrativo, tenía pues el buen promedio, ya conocía como el funcionamiento de todo, pues me dieron la oportunidad de ocupar el puesto, y a partir de ahí entonces vengo desempeñándome principalmente como administrador de la red de datos de la universidad acá en el suroeste. Qué bueno, bonito. Sí. Bueno, viene otro paso adicional, o sea, usted como que no se llena. ¿Qué sigue después de esto de ya ser...? Bueno, como ya tenía el título profesional después de graduarme, entonces en la universidad el director de regionalización y el director que había en la seccional, sí, pues me dieron la oportunidad de tener algunas horas cátedra, sí, para retribuir un poco, capacitar un poco pues a los estudiantes que se iban formando en la seccional. Sí. Esa parte entonces era complementaria a mi trabajo de administrador. Comencé entonces a trabajar con unas cátedras en la parte de sistemas, que era mi área de profesión. Claro. Debido pues a que era una ingeniería, resultó que había un curso también de matemáticas que no tenía docente. Pues por mi perfil de ingeniero y las matemáticas que manejamos durante la carrera, pues yo presenté mi hoja de vida para ese curso, pues me dieron ese curso y empecé a trabajar en el área de matemáticas, que poco a poco se fue fortaleciendo, debido pues a las capacitaciones y a las preparaciones de clase, y uno enseñando aprende mucho también. Es en este momento el área principal en el que trabajo. Yo en estos momentos trabajo todavía como administrador de la red de datos, pero también tengo entonces mis cátedras como docente de matemáticas o de cálculo o en semestres más avanzados de métodos numéricos. Acá mismo en la sede de Andes. Todas en la seccional del suroeste. Eso es. Bueno, o sea que ya usted se está enfocando en la parte, digámoslo así, educativa. Sí, ya comienza pues un proceso de que la cátedra me va gustando, es algo que le nace a uno, sí, y ya debido pues a los requerimientos que tiene la misma universidad para contratar docentes, entonces sí, ya se iba haciendo necesario una formación adicional, un posgrado que tuviera que ver con el área. Con educación. Exactamente, entonces fue cuando en la seccional se ofertó la segunda corte de educación, de maestría en educación. O sea, todos se lo han puesto ahí pues. Todo en la seccional, afortunadamente sí, ha estado ahí al alcance. Sí, sí. Entonces, pues había que aprovechar la oportunidad. Me presenté, igual para uno pasar a la maestría hay que presentar una propuesta de un trabajo que se tuviera que desarrollar en el ámbito educativo con un grupo de estudio. Desarrollé una propuesta para utilizar las TIC en el aprendizaje de las matemáticas, la presenté y afortunadamente la seleccionaron para poderla desarrollar en la maestría, en la seccional. Sí. Bueno, es algo novedoso. ¿Usted en lo que ha podido aplicar con los alumnos ve que es efectivo? Sí, es una propuesta interesante. Es la inclusión de las TIC, o sea, no podemos desconocer que ahora las TIC están involucradas en todo. Pero expliquémosle un poco al televidente qué son las TIC. Las TIC, bueno, la sigla o la definición, sí, las tecnologías de la información y la comunicación, pero no nos podemos quedar ahí. Las TIC no son solamente esos instrumentos o esos aparatos electrónicos que utilizamos para desarrollar
las actividades cotidianas de comunicación o cualquier actividad de esas. También todo instrumento que nosotros utilicemos en pro de algún aprendizaje es una TIC. Sí. Muchos no consideran, por ejemplo, la calculadora como una TIC. La calculadora, que es un instrumento que viene de tiempo atrás, como no es tan reciente, muchos la sacan de ese grupo, pero una calculadora es una TIC. La que llamaban la cuenta huevos, que decía. La suma huevos, sí. Eso es una TIC. O sea, claro, lógicamente, por ella sola no es TIC, hay que saberla utilizar con un propósito que lleve pues, a un fin educativo, lo podemos incluir dentro del grupo de las TIC. Pero la propuesta que tenía en la maestría sí está muy enfocada en el uso de instrumentos electrónicos, porque era el uso del computador, que dentro del aprendizaje de las matemáticas, buscando precisamente que ese estigma que trae las matemáticas de materia difícil, aburrida, que con la pregunta que muchas veces le hacen a uno, ¿esto para qué me sirve? Que es muy difícil responderla para qué le sirve, pero en la vida cotidiana, todos los días, a todo momento, estamos utilizando matemáticas, así sea inconscientemente. Entonces es una forma, buscar una forma de atraer los estudiantes para que estudiaran matemáticas. La propuesta consistió en unas actividades que se desarrolló con un grupo de ingeniería agropecuaria. Entonces era una mezcla ahí de la parte agropecuaria con la parte tecnológica, para que ellos trabajaran unos conceptos que son muy necesarios durante todo el proceso, que es un trabajo con polinomios, muy interesante. Dios, o sea, mezclando las matemáticas en la agropecuaria, mire, ¿verdad? Sí, es una mezcla interesante, y el trabajo salió, tuvo unos resultados hasta el momento, porque todavía va en fase de análisis de los resultados, ha tenido unos resultados muy interesantes. De hecho, presentamos digo presentamos porque el trabajo, pues aunque yo soy el investigador principal, pues yo tengo un asesor nombrado por la universidad, que es quien me orienta en el trabajo, la metodología, la redacción. Presentamos entonces la propuesta para el Congreso de Matemática Educativa, que es a nivel nacional. Y afortunadamente pues lo seleccionaron para ir a realizar una exposición en la ciudad de Bogotá. Bueno, es muy novedoso toda vez que lo convocaron a que presente esa información allá. Sí, la propuesta fue muy interesante y tuvo unos resultados. Hay tres casos muy importantes ahí dentro de los resultados que se están analizando detenidamente, pues porque son unos casos que no se habían presentado, y que de hecho uno de los estudiantes encontró un problema que tenía el programa que estábamos utilizando. Entonces es un caso muy especial dentro de esta propuesta. Bueno, ¿cuándo se va a presentar, cuándo se va a hacer esa exposición? El Congreso de Matemática Educativa se desarrolla cada año en una ciudad diferente del país. Este año se desarrolla del 5 al 7 de octubre y es en Bogotá. Del 5 al 7 de octubre son investigadores nacionales, hay invitados internacionales, donde se va y se expone qué es lo último que se está investigando en el área de matemáticas. Pero siempre también relacionada con las TIC. No necesariamente con las TIC. Investigaciones que se estén desarrollando en el área de las matemáticas, no que tengan que ver con las TIC. Pueden ser intervenciones, un trabajo de intervención, un trabajo de investigación. En mi caso, pues incluía ese componente adicional que eran las TIC, pero no necesariamente las investigaciones tienen que ver con las TIC. Mi propuesta específica sí, y es un aspecto también que resalta, porque es un programa que no es muy utilizado, pero que viendo la propuesta es muy útil para el aprendizaje de las matemáticas. Luis Fernando, cada que una persona está estudiando, digámoslo así, una ingeniería, y debido a ese estigma que hay contra las matemáticas,
de pronto usted no vivió esa época en la que, como usted estaba estudiando una ingeniería, lo buscaban mucho para que le ayudara a algunos alumnos de escolares o el mismo bachillerato en clases de matemáticas. Claro, claro, como uno estaba estudiando y se supone que ya pues nivel universitario, ingeniería, un nivel más avanzado, claro, lo buscaban a uno de los colegios para desarrollar pues algunos trabajos que tuvieran ahí los estudiantes. Caso contrario nos pasaba a nosotros, porque nosotros éramos de los primeros que arrancábamos en la seccional, no habían egresados. Nosotros no teníamos a quien nos ayuda, quien nos brindara una explicación cuando estábamos enredados, porque el docente estaba en Medellín, nosotros acá, nosotros escribíamos un correo, nos contestaba al otro día, era mucho tiempo de diferencia, son cosas a las que uno se acostumbra, pero también no hay que verlo como una desventaja, sino como una ventaja en las metodologías de estudio virtuales, que lo obligan a uno a estudiar de cuenta de uno. Y yo siempre he dicho que cuando uno estudia de cuenta de uno aprende más. Claro. Le hacía esta pregunta por lo siguiente. ¿Por casualidad usted no ha mirado un cuaderno de matemáticas de un muchacho hoy por hoy y usted de pronto ve que hay una metodología diferente o que todavía se podría mejorar? Sí, o sea, pues no que hubiera cogido un cuaderno o de un estudiante de ahora, sí. Sí. Yo lo veo como docente. Sí. Yo trabajo con estudiantes de primer semestre en matemáticas, sí. Y desafortunadamente uno encuentra muchos vacíos en los estudiantes. Eso yo lo he hablado con varios profesores que son de colegios. Sí. En cuanto a los vacíos, ellos reconocen que esos vacíos existen, pero desafortunadamente pues por mucho que uno trate de cambiar, todo aporte es valioso, pero cambia un pequeño sector, pero lo demás sigue igual. Eso requiere una intervención pues ya más de fondo, pero sí en cuanto a metodología, aprendizaje y todo eso, porque muchas veces se pasan desarrollando ejercicios de una forma vacía, mecánica, hacer por hacer, y no se tienen en cuenta los conceptos que se están trabajando, que es de fondo lo que se debe tener en cuenta para poder que el estudiante aprenda a manipular las matemáticas y le boten ese miedo a las matemáticas, claro, que es tan marcado en los estudiantes de hoy en día. Bueno, ¿qué viene ya para Luis Fernando una vez presente, haga su exposición allá en Bogotá? Bueno, pues yo presento y estoy en el último semestre de la maestría. Sí. La termino en diciembre, tengo que ir a presentar y venir a terminar de escribir la tesis, sí, porque luego, después de esa presentación allá, pues tengo que presentar el escrito y realizar otra exposición ante los jurados, que son los que finalmente van a decir si me gradúo de magíster, sí, o no, o me aplazan el semestre más. Sí. Son unos jurados que nombran pues para evaluar el trabajo final, en todo sentido, en forma, es decir, cómo redacta uno, cómo escribe, ortografía, todo eso. Y igual la parte metodológica, las actividades que se desarrollaron, el análisis que se hizo de cada resultado que se obtuvo. Entonces, es una experiencia o es una exposición un poco más difícil que la del Congreso, porque es la donde uno se está jugando el título de magíster. ¿Se considera usted una persona de éxito? Yo creo que sí, yo no me puedo quejar. Sí. Gracias a Dios, pues todo se me ha dado y aquí en la región, que es algo para resaltar. A mí muchos compañeros me dicen que me vaya para Medellín a trabajar, que allá me dan trabajo, pero la tranquilidad, exactamente. Muchas veces uno no es profeta en la tierra, pero en mi caso es todo contrario, y la tranquilidad con que uno trabaja en la región, está uno en la casa, cerca al lugar de trabajo, eso no tiene precio. Así es. Bueno, Luis Fernando, me gustaría que ya para terminar, aunque ya muchos televidentes, muchos papás pudieron ver su historia, van a cambiar esa visión que tienen de lo que es la Universidad de Antioquia, sede suroeste. ¿Qué consejo le daría usted
a esos papás o a muchos estudiantes que ya que estamos terminando este año, pues están visualizando poderse inscribir para ingresar acá a la sede suroeste? Bueno, ahí, aprovechando pues ahí la pregunta y la pregunta que me hizo al inicio, que muchos no se presentan a la universidad en la seccional suroeste porque pues creen que es de diferente... de baja calidad, o que sí. no es lo mismo... Los docentes en su mayoría son los mismos que dictan los cursos en Medellín, entonces no hay diferencia en cuanto a contenidos y lo que se ve. Es más, el nivel de exigencia es un poco más alto porque estamos más lejos de los docentes para las preguntas. La Universidad de Antioquia es la misma, esté donde esté, en cualquiera de las regiones. La venta de los pines entonces empieza a partir del 4 de septiembre en todos los bancos agrarios. Sí. Decirles que se presenten, que miren la oferta académica. Muchos dicen que la oferta es muy repetida, pero son carreras que la región está demandando. La demanda. Que hay mercado para todos, aunque parezca que se está inundando del mismo tipo de profesional. Pero son programas pertinentes para la región y hay que pensar en que, aunque los programas son pensados para la región, no es que sea una obligación de que se van a graduar y se van a caer en la región. Claro. Para ejercer en cualquier lugar y son títulos que da la Universidad de Antioquia que son reconocidos en cualquier parte. Entonces, invitarlos a que se presenten, que es una universidad de calidad, una universidad pública reconocida mundialmente, entonces... para que se presenten a esta prueba de admisión. Claro que sí. Que de hecho tiene un componente adicional, el examen de admisión fue modificado. Ahora incluye una tercera prueba, o sea, además de la prueba de razonamiento lógico y comprensión lectora, incluye una tercera prueba que es específica del área del conocimiento. Estudiar, sí. Por ejemplo, en el caso de las ingenierías incluye una tercera prueba que es en matemáticas, que tiene un valor del 40% del total del resultado y que va a influir mucho en la admisión de los nuevos aspirantes. Claro que sí. Excelente, Luis Fernando Suárez, pues le agradezco que haya atendido nuestra invitación y que los papás y los estudiantes pues se den cuenta de que sí pueden haber frutos y de muy buena calidad de acá de la sede suroeste. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir esta experiencia de vida y que de verdad cuando uno quiere estudiar y salir adelante, tener un título profesional, se puede sin importar de dónde venga uno o los orígenes que tenga. ¿Ya le dicen profe Luis Fernando o no? Claro, eso es recurrente, ya sí. No dicen ingeniero sino profe. Profe, eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.